Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos de Contraataque, bienvenidos a una jornada más del Mundial. Ha comenzado ya oficialmente la segunda fecha de la fase de grupos y además tenemos el primer equipo clasificado a los 16avos de final de este particular Mundial con 48 selecciones, con 3 sedes, con fútbol. Ya se han quitado un poquito las polémicas, sobre todo que con el gobierno de los Estados Unidos, y ya estamos hablando nuevamente de fútbol, todavía con el buen sabor del triunfo colombiano, del buen debut de la selección en el Estadio Azteca, y se han jugado 4 partidos, ha habido una goleada histórica, ha habido un lesionado, realmente una escena un poco impactante en esta Copa del Mundo, pero todo esto lo vamos a hablar con Daniel Barbosa, a quien lo invito a la conversación. Daniel, ¿cómo está? Juan Pablo, y a todos nuestros seguidores, un gusto estar acá. Contentos y todavía por la victoria de la selección Colombia y ya pensando en el próximo rival en Congo, y también ya viendo que México se aseguró un lugar en la próxima ronda, ¿no? Sí, esa es la noticia de este jueves 18 de junio. México ha clasificado, ganó su segundo partido consecutivo. Hay una pica, si se quiere. Se desató una polémica justamente a raíz del partido en el Azteca. Y digamos que estamos siguiendo los mismos caminos. México debuta en el Estadio Azteca. Colombia después lo hace. Esta segunda jornada México ha jugado en Guadalajara, en el Estadio Akron. Allí en ese estadio también va a jugar Colombia contra Congo en la segunda fecha. Y la polémica es la siguiente. Los mismos mexicanos han dicho que el ambiente del aficionado colombiano es mucho mejor, es muy diferente al del mexicano que ha ido a ver a su seleccionado. Hay que decir que en el Estadio Azteca sí fue mucho mejor el ambiente de Colombia, una mancha amarilla impresionante, una marea en todo el estadio, más de 80,000 personas. Yo creo que había por ahí 200 uzbecos, así que era prácticamente Colombia local, lo dijo el mismo técnico Fabio Cannavaro, pero más allá de llenar el estadio fue el ambiente, cómo se cantaron los himnos, cómo apoyaron todo el tiempo, incluso cuando Uzbekistán marca el gol del empate parcial. Y los mismos mexicanos, repito, han criticado a su parcialidad y han destacado todo el respaldo colombiano. Pues bien, en Guadalajara creo que mejoró muchísimo ese apoyo mexicano y desde ya se está esperando que el Akron la próxima semana se vista de amarillo, azul y rojo contra el equipo africano. Hablemos de la importancia, Daniel, de haber ganado ese primer partido en la Copa del Mundo para el equipo de Néstor Lorenzo. Siempre es importante empezar con pie derecho, ya sea jugando bien o jugando mal, pero sumar. Eso es fundamental. Y a Colombia le dio muy bien cuando inicia debutando. Colombia ha jugado 7 mundiales, ha jugado 7 partidos de debut. Tiene un saldo negativo, eso sí, ha perdido en 4 de ellos y contando el de este mundial contra Uzbekistán, ha ganado un total de 3. Ganó en Italia 1990 su primer partido contra Emiratos Árabes. Claro. Y pese a que perdió el segundo contra Yugoslavia, el empate contra Alemania le sirvió para clasificar a octavos de final como uno de los mejores terceros. Exactamente. Muchos años después, en Brasil 2014 le ganan a Grecia 3-0, tienen un rendimiento perfecto en la fase de grupos y llegan hasta los cuartos de final. Si seguimos en ese orden de ideas y si todo sale como le ha salido, entonces la selección Colombia en este Mundial 2026, que ganó en su partido de debut, podría estar pensando ya en clasificar a los 16avos de final. Ahora, no hay que relajarse, claro está que clasifican también los mejores terceros y demás, pero será importante ganarle en Congo porque más allá de clasificar, creo que lo fundamental es evitar un rival muy difícil en segunda ronda, que muy seguramente si queda segundo o tercero podría ser Inglaterra o Croacia. Así pues que la tendencia es que cuando Colombia ha ganado el partido debut ha superado esa fase de grupos y ha llegado a las rondas eliminatorias. Esperemos que en esta Copa del Mundo no sea la excepción. Bueno, hablemos de la jornada de jueves, la segunda fecha ya en el grupo A y en el grupo B a primera hora. La República Checa y Sudáfrica empataron 1-1. Ese resultado, Daniel, hizo que el que ganara entre México y Corea del Sur ya tuviera listo su tiquete
a 16avos de final y el ganador finalmente fue el local, fue el Tri, que se impuso 1-0 contra Corea del Sur. Hay que agradecerle muchísimo al arquero coreano, porque más allá del gol de Luis Romo, fue el portero asiático el que prácticamente, y lo vemos aquí en la foto que nos pone Carlos Solano, le dejó la pelota a Romo. Era una pelota que no era tan difícil, era un centro, un rebote, el balón va al aire, sale de su portería el arquero, y realmente insólito ese error, ese blooper, si se quiere, del equipo coreano. Y atención con este dato, Luis Romo, que juega para el Guadalajara, hizo un gol en el estadio Akron, que es el Guadalajara. El último precedente en una Copa del Mundo, un jugador anotando así para su selección en el estadio de su club, fue Shabalala en el Mundial de Sudáfrica 2010, precisamente contra México. Es un dato bastante curioso. Luis Romo seguramente se sentía como en casa, pero realmente parecía que si no hubiera sido por el error del arquero, no hubiera habido ese camino hacia el gol. Ahora, es importante, como bien lo decía, ganar. Por lo menos en la primera ronda, más allá de los métodos, ganar. México no ha sido un equipo vistoso, pero ha sido un equipo efectivo que ha sabido cobrar. Tuvo varias llegadas, el arquero coreano, a pesar del error, también salvó en varias ocasiones. Y por primera vez en toda la historia, México gana sus 2 primeros partidos con la portería en cero. Yo creo que ese es un dato muy importante para valorar en la defensa en un mundial en el que se han visto tantos goles. Más o menos el promedio después de jugar toda la primera fecha es de 3 goles por partido. Entonces, mantener en cero su arco en 2 partidos creo que es muy importante para el equipo de Javier Aguirre. Javier Aguirre, que es un técnico pues de mucha experiencia. La gente aquí en Colombia tal vez lo recuerda por su paso por Pachuca, dirigiendo a Miguel Calero, a Andrés Chitiva, ganando cosas importantes con los Tuzos. Luego dirige a la selección mexicana, la dirige en la Copa América del 2001 aquí en la gran final contra Colombia, la lleva al Mundial del 2002, luego tiene una amplia experiencia por el fútbol español, es decir, es un técnico que conoce mucho, no solamente a nivel de selección, sino a nivel de clubes y en la Liga Española, que es la élite del fútbol mundial. Ha llegado hace un año aproximadamente, lo corrigieron a tiempo porque había mucha discusión por el juego del equipo mexicano, y ahí se está notando la experiencia del entrenador, que tiene como asistente a Rafa Márquez. Así pues que México no solamente está clasificado, sino que ya tiene garantizado avanzar como primero de su grupo. Eso seguramente le va a abrir una serie de posibilidades en el camino, mucho más fáciles, mucho más cómodas si se quiere, en cuanto a su próximo rival en esa ronda. Bueno, en el grupo B, hablemos por favor, Daniel, de lo que pasó, porque hubo muchos goles en los 2 partidos, y hubo una terrible imagen que dejó el partido Canadá-Qatar. 11 goles en solo 2 partidos, una cifra absolutamente alta. A primera hora se jugó el partido Suiza contra Bosnia. Bosnia intentó apelar a lo que hizo en la primera fecha, que fue cuidar su portería, y lo logró. Hasta el minuto 74 lo había hecho a la perfección. Sin embargo, cuando llegó el primer gol suizo, se abrió el chorro y empezaron a llegar los goles. Un expulsado también para Bosnia. A la final 4 goles logra hacer el combinado suizo, solamente 1 Bosnia, que queda en la tercera ubicación, solo porque Qatar recibió más goles, recibió 6 anotaciones de Canadá en un partido que tuvo de todo un poco, quizás no tan atractivo, no tan bueno. 2 expulsados para Qatar y una lesión terrible de Koné, que tuvo que irse en camilla, y esperemos que está bien, le mandamos una pronta recuperación desde acá, pero se tuvo que ir lesionado, y una imagen terrible que sí, ni siquiera repitieron en televisión, ¿no? Creo que eso es importante resaltarlo, de lo feo que fue. Canadá pues ganó bien y prácticamente aseguró su lugar en segunda ronda, ¿no? Sí, ya yo creo que también ya tiene un cupo, así sea como segundo, como tercero, pues obviamente tendrá que certificarlo en la tercera fecha. Hay que decir en el partido de Suiza que hubo también un récord. Johan Mansambi tiene 20 años, 247 días, marcó 2 goles y es el jugador más joven que entró como suplente en marcar 2 goles en un mismo partido. Entonces, pues ahí entra también en la historia de los mundiales Mansambi, que supera
a Nelson Cuevas, el pipino, el delantero paraguayo que pasó por River Plate, que había hecho un doblete entrando desde el banco de suplentes con 22 años. Este le sacó casi ya 2 años de diferencia, así que pues bien por el joven atacante que juega para el seleccionado suizo. En cuanto al seleccionado de Canadá y de Qatar, mucha polémica dejó la expulsión, la primera de las expulsiones de Qatar, fueron 2, porque no se veía muy bien la falta, pitaron penalti, después se dieron cuenta que fue fuera del área y luego dejan con 10 a Qatar. Creo que eso también cambió un poco el decorado del partido para que se abriera el chorro, como dijo usted, y finalmente el seleccionado canadiense ganara por semejante cantidad. Es el equipo de la CONCACAF con la mayor goleada en una Copa del Mundo, supera a un triunfo mexicano en el 74-0. Con la ayuda de Carlos Solano vamos a revisar lo que tiene el Mundial para este viernes 19 de junio. Ya hay partidos de mucho más peso, si se quiere, porque juega Marruecos, que fue sensación, juega Brasil, vamos a ver si reacciona el equipo de Carlos Ancelotti, y hay un partido que lo vamos a comentar rápidamente, Turquía-Paraguay. Gustavo Alfaro, el técnico argentino del seleccionado paraguayo, obviamente mostrando su positivismo, porque viene Paraguay de perder 4-1 contra Estados Unidos y necesita urgentemente, no creo que sumar, yo creo que necesita ganar, no le sirve otra cosa si quiere, digamos, empezar a perfilarse como uno de los clasificados. Yo creo que fue muy duro ese gol para Paraguay. Y va a ser difícil este partido, especialmente porque Turquía llega en una situación similar. En la primera fecha jugaron mejor que Australia, pero Australia hizo los goles y perdieron. Ambos equipos llegan necesitados y ambos equipos necesitan ganar. El empate no les sirve a ninguno. Necesitan ganar sí o sí. Va a ser un partido difícil para Paraguay, pero yo creo que en estos días lo que más trabajó Gustavo Alfaro fue la parte de la mentalidad. Porque Paraguay es un equipo talentoso, un equipo de buenos jugadores, pero todos son muy jóvenes y ninguno de ellos, por supuesto, había jugado un mundial. Paraguay no dio un mundial hace 16 años y se notó en el primer partido, estaban nerviosos, el autogol derrumbó todos los planes. Ahora lo importante es fortalecer la parte mental y poder salir a jugar tranquilos con el juego que ellos saben. Paraguay tiene una muy buena defensa y tiene muy buenos jugadores desequilibrantes en ataque. Ojalá puedan hacer algo contra Turquía, quizá un poco más de lo que hicieron contra Estados Unidos, que se les vio como muy tímidos, como nerviosos, y que a la final no pudieron recomponer a lo largo del partido, ¿no? Más allá del gol que lograron. Oiga, en las redes sociales obviamente abundan los datos, las anécdotas, las curiosidades, las coincidencias. Usted sabe que Italia no clasifica hace rato a una Copa del Mundo, en esta se quedó eliminada por Bosnia, que justamente en el partido de ahí mucha gente se preguntaba, ¿esta Bosnia fue la que eliminó a Italia? Realmente pues deja mucho que desear. Pues hay 2 técnicos italianos en esta Copa del Mundo. Vincenzo Montella, que justamente dirige a Turquía, perdió, como usted lo recuerda, en el debut contra Australia, y Fabio Cannavaro, técnico de Uzbekistán, también perdió en su debut, así que sigue el fútbol italiano en deuda en la Copa del Mundo con su selección y con sus 2 representantes como entrenadores. Muy bien, bueno, entonces... Y hay otro, Juan Pablo, y es Ancelotti, que también está debiendo, ¿no? Que no perdió, pero con Brasil también está debiendo porque apenas lograron un empate contra Marruecos. Es una gran selección, pero Brasil estaba mandada, digamos, a ganar el grupo, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Muy bien, hablemos entonces, Daniel, programación a las 2 de la tarde. Usted puede tranquilamente almorzar y después ya sentarse a ver fútbol corrido por 8 horas. Estados Unidos espera también hacer lo mismo que México, ganar su segundo partido consecutivo, ganarle a Australia a las 2 de la tarde y poder sellar su clasificación a los 16avos de final. ¿Cómo sigue la agenda? Bueno, a las 5 de la tarde se jugará el primer partido de la segunda fecha del grupo C, Escocia-Marruecos. Buen partido, Escocia logró sus primeros 3 puntos contra Haití, sufriendo, hay que decirlo, sufrió un poco contra Haití, pero Marruecos, digamos que es una selección muy fuerte. Y hay un dato que a mí me parece importante señalar de Marruecos, y es que contra Brasil los 11 titulares fueron jugadores que no habían nacido en Marruecos. Por primera vez en la historia pasó algo así, lo cual me parece, aparte curiosísimo, un poco anticompetitivo, ¿no? Porque
11 jugadores extranjeros, pues digamos que se puede conformar un equipo mucho más fuerte. Pero bueno, ahí está Marruecos, que viene de ser semifinalista del Mundial pasado y que este Mundial también está llamado a pelear, ¿no? Es a las 5 de la tarde. A las 7:30 de la noche Brasil tendrá que demostrar mejoría y nuevamente sin Neymar porque todavía está lesionado. Tendrá que enfrentar a Haití. Pero yo le pregunto, Juan Pablo, ¿usted cree que Brasil mañana puede devolver esa confianza a sus hinchas y a la gente de no solamente clasificar, porque eso es algo que muy seguramente va a pasar, sino de pelear por el título? Tiene que hacerlo y sabe cómo, ganando por más de 3 goles, yo creo, porque si gana por ahí 2-0, 2-1, una cosa así, va a generar muchísimas dudas. Yo creo que tiene que no solamente ganar, sino golear para recuperar la confianza que usted pide. Y sin embargo, eso no va a significar mucho en cuanto a favoritismo, pero por lo menos va a devolverle cierta confianza e ilusión a la hinchada, creería yo. Pero si no gana de una forma abultada, así como lo hizo por ejemplo Canadá contra Qatar o lo hizo Alemania contra Curazao, creo que van a venir muchas críticas. Va a pasar lo mismo que con Colombia, ganó, pero fue criticado. Bueno, este partido será a las 7:30 de la noche y será transmitido por D Sports únicamente. Y como lo veníamos hablando, a las 10 de la noche se cerrará la segunda fecha para el grupo D con el partido entre Turquía y Paraguay, que si usted lo quiere ver lo puede hacer por D Sports o por Win Sports, para que se programen de este viernes 19 de junio. Muy bien, justamente el partido entre Escocia y Marruecos sí se podrá ver por los canales de televisión abierta en Colombia, así que aprovechen porque es el único compromiso de este viernes que se va a ver a través de las pantallas nacionales. Nosotros los invitamos a que sigan pendientes de www.futbolred.com, de la sección deportiva del tiempo. Estamos unidos, estamos consolidando toda la mejor información para usted, no solamente en su dispositivo, en su computador, sino también a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que usted esté enterado de las posiciones, de cómo está el acontecer de Colombia. Recordemos que Colombia ya está en Guadalajara, ya entrenó nuevamente después de su triunfo contra Uzbekistán y ya está preparando el partido de la próxima semana contra Congo. Así que los invitamos a seguir analizando esta Copa del Mundo y nos vamos a ver seguramente en un episodio más de Contraataque. Muchas gracias. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.